Hola familia, ¿cómo estamos? Estamos nuevamente en nuestro estudio de Josué. Y antes de iniciar, quiero platicarles algo. Nos faltan, aparte de esta lección, otras 2 lecciones y terminamos con el libro de Josué. Y les tengo una buena noticia, porque Dios puso en mi corazón dar el curso completo de sanidad interior. Este curso abarca 2 libros, uno es el de Ya Basta y el otro es de Para avanzar hay que sanar. Estos libros son los que vamos a ver, terminando el libro de Josué. El libro de Ya Basta, en el libro de Ya Basta yo les voy a dar lo que es la teoría, pero al final de cada lección vienen ejercicios que te tocan hacer a ti para que lo lleves a la práctica y puedas realmente obtener esa sanidad interior. De ahí, si tú quieres conseguir estos libros de manera física o de manera digital, escríbeme un correo, te paso el mío, es Ángela Maldonado, todo con minúscula, angelamaldonado.k@gmail.com. Va a aparecer ahí en sus pantallas y si te interesan adquirir estos libros para que de manera más completa puedas hacer lo que se pide ahí, que te voy llevando de la mano para que tú puedas poner en práctica la teoría que yo voy a exponer acá. Si tú quieres adquirir estos libros, escríbeme un correo y ahí personalmente yo te voy a contestar para decirte cómo los puedes adquirir. Y bueno, hice cálculos y digamos el 1 de abril es cuando ya empezaríamos con este curso de sanidad interior que creo que es muy importante para estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y empezar con este tema tan importante. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites estar aquí un día más. Gracias porque ya mero terminamos este libro de Josué y yo espero que haya sido de bendición para mis hermanos, mis hermanas, y pongo ese curso de una vez en tus manos para que seas tú el que me guíe, me dirija y que pueda ser de grande bendición para tus hijos, Señor. Gracias por este tiempo, ponemos esta palabra en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué les parece si leemos nuestro pasaje principal que está en Josué 22, del 11 al 12, para que entendamos, y ahorita les explico de manera más amplia, para que entendamos lo importante que es cómo enfrentar esas discordias y los malos entendidos que podemos llegar a tener con el marido, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en Cristo, incluso con nuestros líderes, con cualquier persona. Hoy yo espero con todo mi corazón que tú aprendas estos 7 pasos para que puedas salir adelante si tú estás enojado o enojada con alguna persona y saber cómo enfrentar ese enojo que tal vez estás sintiendo. Vamos a leerlo. Dice, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Si se acuerdan, la semana pasada estuvimos viendo cómo estas 2 tribus y media trabajaron en equipo, se esforzaron para que todas las demás tribus obtuvieran su heredad. Y ya después de que todos tuvieron su heredad, Josué les dijo, ya todos tienen su heredad, cumplieron lo que dijeron, ya regrésense a sus tierras. Y ellos se regresaron, sin embargo, antes de cruzar el río Jordán, levantaron un altar. Y cuando se enteraron las otras tribus, de esto se enojaron en gran manera.
Y podemos decirnos, pues, ¿por qué se enojaron tanto? Porque vean lo que Moisés había dicho desde antes. Vayan a Deuteronomio capítulo 12, verso 11, para que podamos ver lo que Moisés había estipulado, y por eso es que ellos se enojaron tanto. Dice Deuteronomio 12:11, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Versos más adelante, el verso 13 y 14, si lo quieren poner por favor, dice también lo siguiente: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mande. Al ellos levantar un altar, estas tribus no sabían cuál realmente era la intención que ellos tenían al levantar ese altar. Ellos pensaron que para ofrecer un sacrificio a Dios, cosa que Dios ya había estipulado, que Dios iba a escoger una sola tribu, y fue la tribu de Judá que le escogió. Más adelante vemos que en Jerusalén, ahí es donde tenían que llevar sus sacrificios y sus ofrendas y todo eso. Entonces, al ellos levantar ese altar, ellos estaban indignados, pensando que estos ya se estaban desviando de lo que Dios había estipulado. Ahora vamos a ver, en base a todo esto, vamos a ver 7 pasos que hicieron para enfrentar estas discordias y malos entendidos. Y es lo que nosotros también tenemos que aprender a hacer cuando tú estés enojado o enojada con alguien que hizo algo o te hizo algo a ti o qué sé yo. Y vamos a ver que el primer punto es que no te dejes llevar por lo que oyes. La tribu completa, vamos a leerlo otra vez, Josué 22, 11 y 12, que es el pasaje central. Vean lo que dice Josué 22, 11 y 12. Podemos ver cómo el pueblo se dejó llevar por lo que oyeron. Dice así: y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir y pelear contra ellos. A veces puede llegar alguien con el chisme de algo. Acuérdense que Satanás es el acusador. Satanás es el que mezcla la verdad con la mentira. Y muchas veces va a distorsionar la verdad. Entonces, sí es cierto, habían levantado un altar, pero ellos no sabían la intención del corazón que había en ellos. Y ellos lo malinterpretaron. Y esto es lo que a veces nos sucede a nosotros. Llega alguien y nos dice algo de alguien y nosotros nos enojamos porque le prestamos más atención al chisme, a lo que oímos, a lo que nos dijeron y nosotros escuchamos, pero sin averiguar si es verdad o es mentira. Y vean lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versos 19 al 20. Esto es algo muy importante que se haga carne de veras en nuestro corazón, porque todos fallamos en esto. Dice Santiago 1, 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre que dice sea pronto para oír. Pero oír, ahorita vamos a ver, tardo para hablar,
tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí ellos escucharon y fueron prontos para oír, pero prontos para enojarse también. Y no, en ese momento no dijeron, a ver, espérate, antes de enojarnos vamos a checar qué onda, ¿no? Entonces ellos en ese momento querían destruir a esas 2 tribus y media, las querían destruir porque estaban muy enojados. Enojados decimos muchas cosas que hieren. Enojados tomamos decisiones muy importantes y nos vamos a equivocar. Nunca tomes decisiones importantes estando enojados. Ahora, estando enojado, hay 3 tipos de iras. Una es la ira santa, que es la que Jesús tuvo cuando volcó las mesas en el templo. No fue una santa ira, bueno también, pero fue una ira santa. Otra es la ira del hombre, que es la ira en la carne. Y otra es la ira producida por demonios. Esa ira la tenía Saúl, por eso quiso matar a David. Pero la ira del hombre es la ira que todos tenemos. ¿Por qué? Porque es una obra de la carne. Está en este cuerpo corruptible que tenemos y solo vamos a poder vencer esa ira estando conectados con el Señor. Con el fruto del Espíritu Santo vas a vencer las obras de la carne. Entonces vemos que ellos se enojaron por lo que habían oído. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo escuchamos, porque si tú actúas luego enojado, te vas a equivocar. Y un ejemplo se los platico, no lo vamos a buscar, pero se los platico. Lo encuentro con el rey Asuero. A mí el rey Asuero se me hace un rey muy sabio. Ya sabemos que Salomón fue el más sabio de todos, pero vemos que tuvo actitudes que la verdad son dignas de imitar. Por ejemplo, unas no, pero otras sí. El rey Asuero, si se acuerdan, su esposa, la reina Vasti, era muy hermosa, él estaba pasadito de copas y entonces él quería como presumir a su esposa Vasti, la manda llamar y ella lo rechaza, ella no quiere ir y entonces él se molesta en gran manera y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Saben qué? Creo que sí conviene leerlo. Vayan a Esther, capítulo 1, verso 13 y 15. Esta parte sí quiero que la leamos para que nos demos cuenta cómo reaccionó él cuando se enteró que Vasti no quería presentarse. Él se enojó mucho, pero vamos a ver cómo reaccionó. Y dice así, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Cársena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. A mí me impacta este rey porque dice que solía él pedir consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero no le preguntó a cualquier persona, le preguntó a 7 príncipes que veían su cara, que lo conocían y que conocían la ley. De ahí la importancia que cuando tú estés enojado, en vez de tomar una decisión precipitada, si no sabes qué hacer, primeramente busca consejo en la palabra. Si con eso Dios no te habla, busca consejo en hombres de Dios que conozcan la ley, que conozcan la palabra de Dios y que
que sean sabios. Cuando tú haces eso, lo más seguro es que no te equivoques. Y fue así como ellos le aconsejaron que desechara a Vasti y nombraran a una nueva reina, y fue cuando fue escogida Esther entre todas las participantes que había. Pero vemos que también, si has leído todo el libro de Esther, es un libro impresionante que a mí me encanta, te invito a que lo leas, no está muy largo, pero tiene grandes enseñanzas. Vemos que Esther, bueno, la proclaman como reina, y entonces Amán, que Asuero lo puso como segundo después del rey, estaba muy molesto con el pueblo judío de tal manera que lo quería destruir sin saber que Esther era del pueblo judío. Entonces, cuando Esther se entera que Amán quería destruir a todos los judíos, que ya tenían una fecha para destruirlos, Mardoqueo, que era el que la adoptó como su hija, le dijo, oye, pues intercede delante de nosotros, delante del rey, para ver si puede salvarnos. Y ella dijo, oye, pero espérate tantito, el rey no me ha llamado, y si no me ha llamado y no me extiende el cetro, me mata. Pero bueno, se pone a ayunar con sus doncellas y todo, y dijo, bueno, voy a ir, y si perezco, que perezca, ¿no? Entonces ella va con el reino, le extiende el cetro y le dijo, ¿cuál es tu petición? Y bueno, ella lo invita a varios banquetes y también le pide que vaya a Amán. Y ya en el último banquete le descubre su corazón al rey y le hace ver cómo Amán se había ensoberbecido y quería destruir a su pueblo. Ahí es cuando ella le dice que es judía y todo. Y vemos que el rey Asuero también se vuelve a enojar, pero vean cómo reaccionó. Vayan a Esther capítulo 7, versos 5 al 7, para que vean que no luego hizo algo, sino que dejó que su ira se aplacara. Y vean lo que dice Esther 7, versículo 5 al 7, dice lo siguiente: respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? O sea, el de destruir a todo el pueblo. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira, o sea, estaba muy enojado. Y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Entonces vemos que el rey se va al huerto como para aplacar su ira, como para decir, no voy a hacer nada estando enojado, me voy a tranquilizar y entonces voy a hacer algo. Pero sorpresa, cuando él regresa y lo ve ahí postrado delante de la reina, él entendió, quiere violar a la reina, ¿no? Entonces pues más se enojó. El punto es que acabó Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo. Y lo que me impacta de este rey es que actuaba con prudencia. Si nosotros queremos ser prudentes, tenemos que saber esperar el tiempo exacto para tomar decisiones, el tiempo exacto para hablar con las personas. A veces conviene hablar luego, a veces conviene esperar a que se baje el enojo. Enojado, nunca. Pero a veces queremos solucionar luego las cosas. Y hay personas que, por ejemplo, te enojaste con ellas y las otras luego tratan de arreglar las cosas y tú estás enojado. Y tienen que entender que te den espacio, que se te quite ese enojo y entonces ya poder hablar. Porque enojados podemos herir muy feo a las otras personas. Entonces, es de sabios ser prudentes, y la prudencia es saber cuándo hablar y cuándo no hablar.
cuándo actuar y cuándo no actuar. Entonces, las tribus de Israel estaban muy enojados con estas 2 tribus y media por lo que habían oído, pero después hicieron algo inteligente y este es el segundo paso que tenemos que hacer. Ve y confronta. Ir y confrontar no significa ve y pelea, es tratar de arreglar la situación. Ellos decidieron, vayan a Josué capítulo 22, versos 13 y 14, porque aquí vamos a ver la decisión que tomaron para ir y confrontar este malentendido que hubo. Y dice así, Josué 22, 13 al 14. Dice, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Entonces, ¿a quién mandaron? A confrontarlos o a arreglar, a hablar con ellos para ver qué es lo que había sucedido realmente. Mandaron un príncipe por cada tribu y mandaron al sacerdote Fineés. Vean lo que dice Mateo 5, 22 al 24, para que veamos cómo también Jesús nos dice que antes de dejar tu ofrenda y todo, ve y arréglate con tu hermano. Vamos a leerlo, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, si tú estás molesto con alguien, tú trata de reconciliarte. Esta palabra reconciliar significa cambiar completamente, conciliar. ¿Por qué dice que es cambiar completamente? Porque a veces nosotros creemos que tenemos la razón. Pero si tú vas y tratas de arreglar las cosas, tal vez te des cuenta que el que estaba mal eras tú. Y tal vez el que tiene que pedir perdón eres tú. Y muchas veces cuando nos sentimos que nos hicieron algo, cuando nos sentimos heridos, lastimados, ofendimos, como que estás esperando que lleguen a pedirte perdón, pero tú no sabes tal vez el contexto completo, de ahí la importancia de ir a reconciliarte con esa persona. Te digo algo, a veces, yo creo que a todos nos ha pasado, pero ¿no te ha pasado que te peleas con tu marido? Y entonces, tú sabes que el que cometió el error fue él. Pero Dios te dice, ve con él y pídele perdón. Tú dices, oye, pero espérate tantito, si el que la regó fue él, el que me lastimó fue él, no fui yo. Pero Dios te pide que tú vayas y pidas perdón. Yo he visto que cuando Dios te pide eso es porque tú estás en mejor capacidad de arreglar las cosas. Cuando tú estás dispuesto a perdonar a la persona, aun sabiendo que el que falló fue la persona y no tú estás en mejor posición delante de Dios para arreglar las cosas. Entonces, alguien que esté enojado es muy difícil que vaya y pida perdón, pero si tú llegas, esa es la blanda respuesta. ¿Me entiendes? Y dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, si tú te vas con un corazón humilde y tú vas y pides perdón,
Eso es ir para tratar de arreglar las cosas y eso es un cambio completamente en tu mente, en tu sentir. Y eso muchas veces dobla el corazón de las otras personas, porque nunca se van a esperar a que si ellos se equivocaron, tú vengas y les pidas perdón. ¿Sabes qué haces con eso? Es como una cachetada de guante blanco. Entonces ellos los desarmas y es cuando ellos reaccionan más fácil y dicen, no, espérate, el que fallé fui yo, perdóname tú. Y así se restauran a veces las cosas, ¿no? Entonces es importante tener en nuestro corazón ese deseo de resolver las cosas, ese deseo de ir y reconciliarnos con la persona que estemos enojados o molestos. En tercer lugar, es importante buscar ayuda espiritual de un líder si es necesario. A veces tú puedes ir directamente con la persona y no necesitas de un líder espiritual para arreglar o saber qué decir o saber cómo conducirte. Sin embargo, no es casualidad que en esta ocasión se llevaran a Finees, que era sacerdote. ¿Por qué? No lo vamos a leer por falta de tiempo, pero tú lee unos capítulos, mira, te los voy a poner para que tú los leas. Lee Números 25 o Números 24 y Números 25 para que te des cuenta el discernimiento que tenía Finees y por eso pidieron que él fuera, para que él detectara la intención que tenían estas dos tribus y media, porque él iba a ver si en su corazón realmente había algo torcido. Es importante que entendamos que cuando nosotros buscamos a los líderes espirituales, por algo Dios los puso como líderes y Dios los ha capacitado con discernimiento y se supone, ¿verdad?, que tienen que ser neutrales. A veces, pues, tristemente toman partido y eso está mal, pero de ahí la importancia que como líderes espirituales siempre escuchemos las dos versiones para no tomar partido, porque es muy diferente lo que pueda decir el esposo que la esposa y todo, y necesitamos el panorama completo. De ahí que Finees tuvo que ir para oír realmente qué es lo que ellos querían decir y no dejarse llevar por lo que habían escuchado. Entonces vemos que a veces es necesario pedir ayuda, pedir consejo a un líder espiritual. En cuarto lugar, una vez que estés con la persona, que decidiste reconciliarte con la persona, expón tu punto de vista. ¿No te ha pasado? Bueno, yo soy de esas y la verdad sé que está mal, que a veces nos peleábamos mi marido y yo. Ahorita ya trato de no ser así, pero me enojaba yo por algo que él hacía. Me decía, ¿y ahora por qué estás enojada? No, por nada. Y yo no sacaba lo que yo traía. Y eso es algo peligroso porque te puedes llegar a amargar. Es importante entender que si tú traes algo, lo exteriorices, lo digas para que la otra persona sepa por qué estás enojado. Porque a veces no sabe el por qué te enojaste. Entonces necesitamos decir nuestro punto de vista. Y se ve que ellos hablaron y lo dijeron y entonces ellos entendieron por qué estaban tan molestos. Ahora, el quinto paso, ya que sacaste lo que tú sentías en tu corazón, es importante también escuchar y prestar atención a lo que la otra persona te dice. Y vean lo que dice Josué 22:30 para que podamos entenderlo mejor. ¿Ya lo tienen? Josué 22:30 dice, oyendo Finees, el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les parecieron bien todo aquello. ¿Cuáles fueron esas palabras que escucharon? Antes de explicarles, vean lo que
La palabra oyendo viene, o sea, es oír y significa oír inteligentemente, prestar atención, discernir, entender. Tristemente, por eso Santiago dice que seamos prontos para oír, pero no para oír los chismes, sino para oír de una manera inteligente y directamente de la persona con la cual estamos enojados. Tenemos que saberlos escuchar. Y esto va sobre todo como padres de familia, a veces nos enojamos con nuestros hijos o como mujeres con nuestro esposo o el esposo con la esposa y luego nos quieren explicar y no los escuchamos, como que les damos el avión. De ahí la importancia de entender que necesitamos escucharlos con inteligencia, prestar atención, porque cuando realmente los escuchas tú te puedes dar cuenta de la raíz del problema y tal vez te enojaste por algo totalmente justo, como fue en este caso. Entendieron que estas 2,5 tribus habían hecho un altar, pero no para hacer sacrificios, sino un altar como testimonio de que ellos, aunque estaban del otro lado del río Jordán, permanecían y eran parte del pueblo de Israel. Era un altar de testimonio, no para hacer un sacrificio. Y cuando se lo explicaron a estos príncipes de Finehés, ellos entendieron y entonces tomaron la decisión correcta. Esto es el paso número 6. Ya que te explicaron, ya que escuchaste atentamente lo que te dijeron, entonces ya toma la decisión correcta. Y vean lo que dice Josué, capítulo 22, versículo 31. Ya vamos a terminar. Josué 22, 31 dice: y dijo Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido. ¿Por qué entendieron? Porque prestaron atención a lo que ellos les dijeron, que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Entonces ellos entendieron, ellos consideraron realmente que no estaban mal, que lo que habían hecho no estaba mal y se les quitó ese enojo. ¿Por qué? Porque se arreglaron las cosas. Ahora, muchas veces nos quedamos aquí, pero el paso número 7, y es el último paso, es de suma importancia, que es que aclares las cosas con los demás. Entre ellos ya estaban bien, pero acuérdense que todo el pueblo de Israel estaba indignado por lo que habían hecho estas 2,5 tribus, pensando que habían hecho un altar para sacrificios. Y estaban molestos. ¿Qué hubiera pasado si ellos no regresan con ellos a aclarar todas las cosas? Hubieran seguido estando enojados y tal vez no hubieran entendido el proceder de estos príncipes y del sacerdote Eleazar. Y vamos a leer este último pasaje, ya con esto terminamos. Y dice lo siguiente, Josué 22, del 32 al 33, dice lo siguiente: y Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales les dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel. Y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Entonces ellos fueron a aclarar con los demás: todo está en orden, ya no hay ningún problema, estamos en paz. Entonces, a veces es necesario también que tú aclares
lo que salió de después de hablar con ellos, de reconciliarse y todo, que lo aclares con los demás, que ya se reconciliaron, que ya están bien, que fue un malentendido en este caso, ¿no? Entonces, con esto hemos aprendido, yo espero, a saber cómo enfrentar esas discusiones, a saber cómo enfrentar esos malos entendidos. Es de suma importancia siempre poner todo delante de Dios, y lo que hemos aprendido, y quiero que se quede tatuado en nuestros corazones, es que nunca tomes decisiones importantes cuando estés enojado. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias porque tú con tu palabra nos ayudas a entender tantas cosas, nos das luz para proceder de la manera correcta, para ser prudentes. Ayúdanos a no actuar precipitadamente cuando estemos enojados. Ayúdanos a tomar el ejemplo del rey Asuero, de pedir consejo a los sabios, de saber esperar a que se nos baje el enojo. Y Señor, gracias Señor, porque tu palabra nos alumbra nuestro entendimiento. Ayúdanos a poder poner por obra esto que aprendimos el día de hoy. Gracias por la vida de mis hermanos, bendícelos. Si hay alguna necesidad en tu pueblo, yo te ruego que tú suplas sus necesidades, que tú los llenes de tu paz, que tú los guardes en el hueco de tu mano, y sobre todo, Señor, que ellos cada día más quieran conocerte a ti. Gracias por todo lo que nos permites hacer, y toda la gloria y el honor es para ti, mi Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación